Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora vamos a leer un libro que es tan interesante porque fíjense en que este libro yo lo he experimentado cuando así yo me encuentro personas que pues no les gusta la lectura. Yo les recomiendo este libro porque aparte de que es un libro muy delgado, ¿sí? Estamos hablando de Demian, de Hermann Hesse. Es un libro delgadito y fácil, contado en una forma muy jovial, muy, se puede decir, como para irle agarrando ese sabor a la literatura. La gente que yo se la he recomendado siempre con este libro y sigue leyendo, porque realmente Hermann Hesse tiene una forma como de proyectarnos en ese camino de la literatura muy fácilmente. Fíjense en que esta reseña o esta crítica de la obra de este autor y va a ir haciendo que nosotros nos vayamos adentrando. Este Hermann Hesse es un poeta novelista de origen alemán y es un ganador de premios Nobel de la literatura de 1946. En diversos pasajes de sus libros va a evocar el recuerdo de Calvi, ciudad donde nació en su niñez y en su juventud, como el lobo estepario, Bajo la rueda, Siddhartha, que también es otro libro que les recomiendo toda la literatura de él, definitivamente. Se va a encontrar las novelas más destacadas. Este libro trata de Emil Sinclair, que es un niño de familia que es profundamente religiosa, su vida pues transcurre en un mundo donde solo vale pues lo correcto, lo que está bien, lo que no se sale de lo cotidiano. Y su encuentro con Mars, Demian, que es un jovencito solitario y muy diferente a él, que lo va a ayudar a deshacerse pues de todos esos miedos, de esos temores injustificados, y que va a recorrer con él gran parte de ese camino hacia la madurez, porque a veces juntarse con personas que tienen otra visión nos hacen comprender mucho eh, pues esa sensatez, eso de dejar de ser niños y empezar a ver clara la situación de la vida, y eso es lo que va a hacer Demian con él. En ese proceso pues le va a marcar pues para siempre. Fíjense en que este libro, le digo, está tan fácil de empezarlo a leer. Hermann Hesse va a nacer en 1877 en un imperio alemán recién formado en Europa. Eh, para las noches se veía a su aristócrata y burguesa familia vestir sus mejores ropas para ir a bailes como los valses, como fue en esa época próspera que se expandió a principios del siglo XX. Acuérdense que cuando estamos hablando de toda esa época de la era victoriana, aquí se van a ver todos esos conceptos que se tiene acerca de, acuérdense, de esa doble moral. En ella la ciencia fue idealizada como religión, considerada como el único método capaz de llevar al hombre a su verdadero fin. Y al cabo, Darwin había aclarado el origen de las especies mediante la observación y el raciocinio. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la época victoriana, donde decimos que ahí van a empezar a llegar a Inglaterra todas las diferentes ideas a partir de la revolución industrial? Que eso es importante, porque por eso, ya vuelvo a comentarles, es importante saber historia, porque cuando no sabemos historia, sabemos por qué toda esta gente a través de la literatura va a ir marcando y teniendo esas ideas. Esas, Fueron tiempos de paz y tranquilidad en los que progresivamente se reconocieron los valores democráticos. Ya para el 900 y casi en todo el país había un gobierno representativo en el poder de voto ya en masas. Surgió el futurismo en 1909, inspirado en toda esa patafísica de Alfred Garry y el arte abstracto alrededor de 1910, y el cubismo para 1914 ya, cuando van a empezar los principales exponentes como Pablo Picasso
Alemania va a ir experimentando un crecimiento económico y cultural e industrial, compitiendo con el imperio británico, porque aquí vamos a irnos dando cuenta de que, ya ven por qué era importante saber Inglaterra, porque se va a unir con Francia, con Alemania y con todos los países en toda esa geopolítica que tiene. Aquí se va a ir experimentando y se va a ir haciendo que Freud, que es el que va a interpretar los sueños, el que va a traer todo eso, porque ahí entra Marx, ahí entra Freud, ahí entra todos esos personajes importantes para todo eso, Darwin, toda esa corriente, y aquí va inclusive a ser dado cabida a todos sus impulsos de espontaneidad, inclusive Einstein definiendo la similitud y la concepción de todo el universo. Es muy importante. Y entonces así va a ir haciendo todos los principios en realidad del horizonte, y se va a pintar de sangre con toda tristeza en el siglo XX. Será recordado esas dos guerras mundiales, el comunismo ruso, el intento nazi de exterminar a los judíos y la doble caída de la bomba atómica. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, que va a ocurrir en 1914, desató una serie de decisiones diplomáticas que llevaron a todo el mundo entero a la guerra, tanto aliados como Francia, Italia, el Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, como las potencias centrales, que aquí es Austria, Hungría, Alemania, el Imperio Otomano y Bulgaria. Creyendo que sería un enfrentamiento breve, pero que no fue así. Ambos se desplegaron en trincheras y llegaron hasta toda esa situación. Pues aquí vamos a ir viendo que este autor en su obra va a ir plasmando todo ese caminar que tienen, y que nos va a ir introduciendo a algo que es, pues se puede decir, interesante para meternos ya de plano en los aspectos del, del personaje, ¿sí? Aquí Demian en sus primeras páginas va a comentar: quería tan solo intentar vivir aquello que tendría que brotar espontáneamente de mí, porque había de serme tan difícil para mí, comenta Demian ya en el libro. Dice: para contar mi historia he de empezar muy atrás, como si fuera posible, debería retroceder todavía mucho más hasta los primeros años de mi infancia, inclusive más allá de la lejanía de mi ascendencia. Los poetas, dice, cuando escriben novelas suelen hacer como si fueran dioses mismos, como que pudieran abarcar con toda la mirada toda una historia humana, comprenderla y exponerla, como si el propio Dios les relatase, sin velo alguno y descubriendo todo momento su más íntima esencia. Yo no puedo hacerlo así. Yo tampoco soy poeta, pero mi historia es la más importante, porque cualquier poeta, la suya, pues la mía propia es la historia de un hombre, no la de un hombre inventado, posible o inexistente en cualquier otra forma, sino la de un hombre real, rico y vivo. Hoy se sabe menos que nunca de lo que es eso, de lo que realmente es un hombre realmente vivo, y se puede llegar a morir bajo el fuego de millares de hombres, cada uno de los cuales en este ensayo único y precioso de la naturaleza, como si fuera yo algo más que un individuo aislado. Si cada uno de nosotros pudiéramos realmente ser borrados por completo del mundo, como esas balas de fusiles, no tendría ya sentido alguno pues relatar esta historia. Pero cada uno de los hombres no es tan solo el mismo, es también el punto único, particularísimo e importante y siempre singular de lo que cruza estos fenómenos en el mundo. Pues estas son las primeras páginas que vamos a ir encontrando sobre este Hermann Hesse, y en especial Demian, que es el que va a enseñar a ir pues relatando todo eso, y que, como ya les comenté, va a hacer que nos interesemos en la literatura, que tengamos ese amor por todo lo que está escrito, porque fíjense en que lo que pasa cuando nosotros vemos un libro,
cuando lo leemos, cuando lo tenemos físicamente, le damos un valor a los libros. Por eso les digo yo que es importantísimo leer, es muy, muy importante porque tal vez ahora con los tiempos inclusive los podemos ver en audiolibros, lo podemos estar escuchando cuando trabajamos, pero cuando tenemos un momentito de calma, hay que leer un libro, ¿sí? Pues esto ha sido todo por hoy y nos vamos a ver en el próximo video.